Ahora, vamos a ver, ¿Jesús es Dios? Fíjense, Jesús nunca dijo ser Dios. Él dijo que era hijo de Dios. Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa en la Biblia Hijo de Dios? Bueno, en la Biblia vemos varios significados de hijos de Dios. Tenemos que a los ángeles se les menciona como hijos de Dios. Por ejemplo, en Génesis 6:2 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y en Job 2:1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y en Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces en estos versículos vemos que se hace alusión a hijos de Dios como a los ángeles o los seres celestiales creados por Dios. También en la Biblia se usa el término hijo de Dios para referirse al pueblo de Israel. Tenemos en Éxodo 4 del 22 al 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Ven? Estoy refiriéndose al pueblo de Israel. También se le llama en la Biblia hijo de Dios a un siervo o escogido con una misión divina. En Primera de Crónicas 17:13 tenemos: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. En Primera de Crónicas 22:10 dice: él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y en Primera de Crónicas 28:6 dice: y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces, en estos versículos vemos que se refiere, por ejemplo, a Salomón. Y Dios está diciendo que Salomón es su hijo y que él es su padre. También en el Nuevo Testamento se considera hijo de Dios al que acepta a Jesús y a sus enseñanzas. Tenemos en Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. En Lucas 20 del 34 al 36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En Juan 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 11:52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 5:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 4 del 5 al 8 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. En primera de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En primera de Juan 3, del 9 al 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En primera de Juan 5, del 1 al 2 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, sobre esto hay diversidad de posturas y creencias, pero ciertamente lo que se prometió en Deuteronomio 18 es un profeta como Moisés. Y Moisés era un hombre nacido de padre y madre humanos que fue escogido por Dios para un propósito, es decir, era un ungido. Además, según las profecías mesiánicas de Isaías, el Mesías debía ser descendiente de David. Y en época del Antiguo Testamento, el linaje y por tanto la herencia se transmitía por el padre y no por la madre. De manera que si Jesús no es descendiente por vía paterna de David, entonces no puede ser el Mesías porque no cumpliría la profecía. Volviendo entonces, para resumir, al título del video. Jesús fue profeta, sí. Ungido, sí, porque él mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Es un Dios? Fíjense, para los cristianos, católicos y evangélicos, sí. Para algunas ramas de lo que llaman raíces hebreas o senda antigua, no. Para los testigos de Jehová, no. Para algunas ramas del unitarismo, no. Para la iglesia ni Cristo en Filipinas, no. Para los musulmanes, no. Para todas estas últimas que no lo consideran un Dios, Jesús es considerado un profeta. Y para los judíos, la figura de Mesías no es considerado Dios ni divino, sino un ser de carne y hueso que tiene una misión y tiene un propósito. Y hijo de Dios es como David, pues que era, las escrituras dicen que Dios lo consideraba su hijo, o como Salomón, que Dios lo consideraba su hijo. Ahora, ¿cómo percibía la gente de su tiempo a Jesús? Fíjense, en Mateo 21:45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían
al pueblo, porque el pueblo, le tenía por profeta. Entonces, para las personas de su tiempo, los seguidores de Jesús, para ellos Jesús era un profeta. Y profeta es un ungido. Y ungido es Mashiach en hebreo. Así que Jesús es un Mesías. Y que no cumplió con el concepto o las expectativas que en esa época específica romana tenían los judíos con relación al Mesías. No cumplió esas expectativas porque ellos no hicieron teshuvá, no hicieron arrepentimiento y no tenían en ese momento, al estar en maldición, en las maldiciones que están establecidas en Deuteronomio 28, pues no tenían el merecimiento de ser liberados de la opresión romana. Por eso digo, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Dale un like si te gustó el video y suscríbete al canal, porque vienen más revelaciones.